Hola, mi nombre es Ayuri y yo les voy a hablar acerca de cómo fue evolucionando la formación de la educación preescolar. Bueno, pues a lo largo de distintas políticas seccionales en México se dio una lucha para reconocer la necesidad de una institución específica que preparara a las docentes para impartir atención a los niños y permitiera darle un sentido educativo a nivel preescolar. Bueno, pues hacia el año de 1928 se sufre un impacto por diversas reformas que cuestionan las influencias extranjeras del jardín de niños, que demandaban de la educación una identidad nacional. Con esto podemos observar que cada país tiene una historia diferente, una cultura diferente, por lo que cada país necesita una educación diferente para sus niños. Bueno, hacia el año de 1942 se logra la incorporación de la educación preescolar a la Secretaría de Educación Pública. Hacia el año de 1958 se presta atención a la formación de maestras de jardines de niños para elevar la calidad de la enseñanza. Posteriormente, hacia el año de 1970 y 1976, bajo el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se logra reestructurar los planes de trabajo con base en las más modernas corrientes psicopedagógicas, aplicándolas a cada región. Se decía que no existía ningún avance ni mejoría social sin que se lograra una educación y acercamiento a la cultura. El aprendizaje radicó bajo el juego y las experiencias sensoriomotrices. Se estimuló el deseo de expresarse para así introducir a los niños al mundo del lenguaje. Con esto se priorizó la participación de la familia, la escuela y la comunidad hacia la educación. Después, hacia el año de 1973, se decreta la Ley Federal de la Educación y se genera una reforma educativa para impulsar una sociedad justa, libre, con respeto, tolerancia y dignidad. Posteriormente, hacia 1976 y 1982, bajo el mandato de José López Portillo, se diseña el Plan Nacional de Educación. Sin embargo, la atención para los distintos sectores era desigual, pues solo se consideraban en los sectores, se concentraban en los sectores medios y altos, sin priorizar el sector bajo. Así, poco a poco se hicieron ver la diferencia y el rezago escolar en primaria, indicando que no se había dado prioridad a la educación preescolar, por lo que se pone en marcha el programa de educación para todos, que pretendía atender a los niños con rezago educativo. Posteriormente, bajo el mandato de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, se presenta el Programa Nacional de la Educación, Cultura y Deporte, el cual ofrecía un año de educación preescolar para niños de 5 años. Buscaba descentralizar la educación y reformar los estudios de educación. Este programa introdujo el concepto de calidad, ya que en anteriores gobiernos lo habían dejado de lado, enfocándose en incrementar la capacidad de la educación antes que la calidad. Bueno, se buscaba descentralizar la educación, con lo que se impulsó la creación de gobiernos estatales de educación con ayuda de autoridades federales, estatales y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El objetivo era transferir los servicios educativos a los estados. Posteriormente, el licenciado Reyes Heroles implementa la revolución educativa que pretendía elevar la calidad de la enseñanza y llevarla a todas partes para que los chicos con menos recursos pudieran acceder a ella. Posteriormente, hacia el año 1987, se informa mediante un acuerdo las bases para que los jardines particulares pudieran incorporarse al sistema educativo nacional, con el fin de obtener la validez oficial. Bueno, durante este periodo se sufrió una crisis económica,
orillando a reducir el presupuesto educativo, lo que llevó a un nivel más alto de niños reprobados. Se paró el expansionismo en cuanto a la educación. Bueno, pues hacia el año de 1988 a 1994, bajo el mandato de Carlos Salinas de Gortari, se formalizan los procesos de descentralización gracias al Acuerdo Nacional para la Organización de la Educación, mediante un sistema de calidad que se adaptara a los cambios económicos que requería el país. También se abre la participación de la Iglesia en la educación. Este acuerdo pretendía la reforma de planes y contenidos. También que hubiera una carrera magisterial. Sin embargo, la descentralización fue un gran problema, ya que los gobiernos estatales no contaban con la experiencia para la operación de los servicios, y finalmente a finales de este sexenio se retira la capacidad del Estado para otorgar y retirar el reconocimiento de validez oficial a los jardines particulares. Bueno, cabe señalar que la modernización educativa propuesta en 1989 por el actual presidente Carlos Salinas de Gortari pretendía mejorar la educación básica, puesto que para estas fechas el rezago educativo era preocupante. Bajo la dirección de la maestra Elbester Gordillo se anunció el rezago educativo, el analfabetismo y los niños sin acceso a la escuela, para dar un diagnóstico pesimista de su antecesor. Dicho programa proponía dar cobertura nacional a nivel primaria. Podíamos observar que el preescolar no existía un modelo educativo consecuente con las circunstancias sociales a las que vivía el niño mexicano, ya que faltaban actividades que promovieran la cultura y el proceso de socialización e identidad nacional en preescolar. Asimismo, se disminuyó la distribución de materiales didácticos como apoyo a docentes, alumnos y padres de familia. En este sexenio se hicieron reformas al artículo 3 en materia de educación. Se implementó el programa de apoyo al rezago escolar dirigido en estados con índices altos de marginación como Guerrero, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. En este programa también se incluían incentivos para docentes y supervisoras que atendían estas zonas. Posteriormente, durante el gobierno del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, durante el periodo de 1994 al 2000, continúa con el proyecto de transformación salinista. El Programa Nacional de Desarrollo Educativo de 1995 al 2000 concibe la educación básica como una etapa de la formación básica del capital humano. Los retos educativos eran lograr que la escuela y el maestro llegaran a todos los mexicanos y que haya equidad en la educación. Se centró en la cobertura de este nivel para elevar la calidad de la educación y considera la educación como un factor estratégico de desarrollo a mayores oportunidades. Sus propósitos fundamentales eran la equidad, la pertenencia de la educación, también ampliar la cobertura de los servicios a todos los mexicanos y lograr servicios educativos de calidad. También un esfuerzo constante de evaluación, actualización e innovación. Así consideraba al maestro como un agente esencial para el desarrollo educativo. Bueno, pretendía también dar atención preferente a grupos sociales más vulnerables y se otorgaron becas a las estancias por medio del programa de educación, salud y alimentación Progresa, con el fin de lograr una mayor equidad. De igual forma, dicho programa colaboró con la construcción y equipamiento de nuevos espacios educativos y a la entrega de libros de texto gratuitos. Los programas que se implementaron para asegurar los servicios educativos en zonas marginales fueron varios. Uno de ellos fue el programa de apoyo a escuelas en desventaja, el programa para abatir el rezago educativo, el PAE, posteriormente el programa para abatir el rezago de educación básica,
después el programa de educación inicial, también el programa integral para abatir el rezago educativo y el programa para abatir el rezago en educación inicial y básica. Bueno, pues el programa La gestión en la escuela primaria inicia en 1997 con un carácter experimental. Su objetivo era generar estrategias y materiales que permitieran avanzar hacia la transformación de cada escuela, trabajar con directivos, estudiantes, maestros y padres de familia con el fin de mejorar la calidad de la educación. Posteriormente, bajo el gobierno del licenciado Vicente Fox Quesada en el periodo del 2000 al 2006, mediante el Programa Nacional de Educación, reconocía que los avances por el sistema educativo habían sido insuficientes. Las políticas que pretendía promover en el nivel de educación básica eran varias. Por ejemplo, la compensación educativa, la expansión de la cobertura y diversificación de la oferta, el fortalecimiento de la atención en las poblaciones indígenas, el desarrollo de políticas de educación intercultural, la transformación de la gestión escolar, el fortalecimiento de contenidos educativos y producción de materiales impresos, el fomento del uso de tecnologías de la información y la comunicación, el fomento a la investigación e innovación educativa, la formación inicial, continua y desarrollo profesional de los maestros, el funcionamiento eficaz de las escuelas, el federalismo, la evaluación y el seguimiento, participación social, la rendición de cuentas y el desarrollo organizacional y operatividad. Bueno, las iniciativas en el campo de la educación preescolar eran el cambio en la Ley General de Educación que declara que la educación preescolar era obligatoria a partir de los 3 años de edad y que exige como requisito para las educadoras obtener el nivel de licenciatura. También la renovación curricular puesta en marcha en 2002 y que culminó en la publicación del programa de educación preescolar en 2004. Y por último, el programa de escuelas de calidad que incorporó la educación preescolar a partir del ciclo 2003-2004. Bueno, pues la educación preescolar en estas fechas cobró relevancia gracias a que reformó el artículo 3 constitucional y la renovación curricular del programa de preescolar, estableciendo la obligatoriedad de cursar la educación preescolar para su posterior ingreso a la primaria. También se implementó una educación básica de 10 años, 1 de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Sin embargo, no se dieron cuenta en la carencia de aulas, maestros y planteles para garantizar esta forma educativa. Durante este sexenio se renova el interés por combatir el rezago educativo, equipando a las escuelas. También se proporcionan becas escolares y a pesar de los esfuerzos se vio reflejado el interés político y la corrupción, dejando así desigualdad y discriminación de los más pobres. Bueno, para final este sexenio a nivel preescolar deja un crecimiento en los niveles de educación básica, sin embargo muestra una tendencia sostenida en el crecimiento de la matrícula de los niños y niñas y disminuye el número de docentes y escuelas. Bueno, pues cabe señalar que los resultados también varían de acuerdo a los contextos que vive cada familia, la escasez de los servicios o recursos. Tan solo la alimentación es un factor sumamente importante para determinar los resultados en el aprendizaje. Otro factor que juega un papel muy importante es la escolaridad de los padres de familia, pues según los resultados, a mayor escolaridad de los padres, los niños tendrán una mayor oportunidad de tener un desenvolvimiento académico. Y bueno, pues como para finalizar este video,
podemos observar que durante todos estos sexenios el nivel preescolar sufrió distintos cambios. Al principio pudimos ver cómo la educación preescolar se encontraba un poco abandonada, pues no había como tal una escuela normal que preparara a las docentes para impartir la educación, ni tampoco existían planes y programas de estudios que se enfocaran a los niños mexicanos y no con influencias extranjeras como hasta el momento había sido. Así fue como se vio la necesidad de crear planes y programas que atendieran a los niños mexicanos de acuerdo a su historia y a su contexto. Posteriormente pudimos observar cómo se generó una discusión para otorgar al preescolar un carácter educativo y no solo asistencial o de salud, ya que en esa época surgió la necesidad de las madres trabajadoras para que sus niños fueran cuidados en un horario más amplio. Asimismo, fueron creando mayor difusión a la educación preescolar, preocupándose por una educación que fomentara la equidad y favoreciera el avance educativo. Así fue como poco a poco se fueron creando escuelas y también escuelas particulares para atender a los niños, los cuales se podían incorporar a SEP para obtener la validez oficial. Asimismo, se crearon muchas más escuelas y fue como poco a poco la educación tuvo relevancia, considerándola en 2005 como parte de la educación básica. Posteriormente, pudimos observar que se crearon distintos programas para favorecer e impulsar la educación en México.